Gracias a Dios por su bendita voluntad, porque nuevamente nos da la oportunidad de meditar en su palabra y escuchar este gran mensaje. Dios es el que nos guarda, Él está con nosotros y nosotros estamos gozosos en Él. Porque no importa la situación que vivamos, no importa la situación en la que nos encontremos, sabemos que el Señor está con nosotros, porque fiel es el que prometió. Entonces, hoy quiero compartirles de la palabra de Dios una enseñanza que tiene que ver con la respuesta a 3 preguntas del hombre. La respuesta a 3 preguntas. Estas preguntas son las que el hombre se hace desde muchos años atrás. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Cómo el hombre se puede justificar ante Dios? O de sus acciones. Y también, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Siempre vemos en las culturas antiguas cómo tienen esta creencia de la vida y de volver a vivir. Pero bien, hoy quiero compartirles las respuestas a estas 3 preguntas. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Cómo se justifica el hombre? Y si el hombre muere, ¿podrá volver a tener vida? Bien, empezamos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Job, capítulo 23, el versículo 3, dice así: ¿quién me diera el saber? ¿Dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y dice el versículo 4, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Es cierto? Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. No sabemos exactamente qué tan antiguo es, pero sabemos que es muy antiguo. Y aquí él ya habla de esto, la pregunta, esta interrogante: ¿dónde se encuentra Dios? Job es una persona que está en una situación de salud muy crítica, está enfermo y está pasándola muy, muy mal. Entonces, en su dolor, en su clamor, él hace esta petición: ¿dónde? Que alguien le diga dónde se encuentra Dios, para ir, dice él, y exponer su causa, porque lo que él estaba sufriendo ya era mucho, y entonces él quiere saber dónde está para ir a visitarlo y exponer su causa, para que le quiten esta condena, que él también lo interpreta así, como un castigo, como una condena injusta. Entonces, por eso habla de tratar de encontrar a Dios y hablar con Él. Pero también en su razonamiento, Job sabe que eso no es posible. Pero saben, muchas personas tienen la idea de encontrar a Dios, hablar con Él, ponerse de acuerdo con Él, así como nosotros hablamos cara a cara. Eso no es posible. Dios no se ha manifestado así con toda la gente. El trato así, cara a cara, hablando, dice la palabra del Señor, solo lo hizo con Moisés. Y déjame decirte, eso de cara a cara, Dios no fue totalmente literal. Solamente habló con Moisés a través de una abertura
en la roca, porque dice la Biblia que si Moisés veía a Dios, se iba a morir. Entonces, por eso Dios solo le permitió ver una parte de él. Bueno, pero de ahí en otra ocasión no se menciona este trato así cara a cara. Dios está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Dios está más en corto de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjense, dice la palabra de Dios ahí en la carta, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la carta de Hechos de los Apóstoles. Dice así, en el capítulo 17, veamos lo que dice el versículo 28. Es Hechos 17, 28. El apóstol Pablo, cuando les habla a los atenienses en el Areópago, les dice de esta manera, citando a dos poetas griegos, uno de nombre Epímenes y otro Arato, poetas que vivieron antes de Cristo, uno en el siglo VI antes de Cristo y otro en el siglo III antes de Cristo respectivamente. Entonces, estos poetas ya lo describían de esta manera. Dice, en él somos, estamos, nos movemos y somos. Queriendo decir con esto de que Dios lo abarca todo y está en todas partes. ¿A dónde podemos ir que no esté Dios? La pregunta de ¿dónde está Dios? Es quizás como para encontrarse con una persona y hablar con él. Pero Dios no está sentado así como en un trono, como mucha gente se lo imagina, a un señor barbón, de la cabellera blanca, con una gran vestidura blanca y así y medio un poco regordete y viendo todo lo que pasa. Dios no es así. Pero hay personas que tienen esta idea y entonces quieren encontrar un lugar donde está Dios, donde está el Dios Todopoderoso. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Y si supiéramos dónde está su asiento o dónde está Él? ¿Cómo podríamos ir a donde Él se encuentra? Si pudiéramos ir, ¿cómo podríamos ir a donde Él se encuentra? ¿Tendremos algún vehículo? Ahora, y si pudiéramos llegar, ¿cómo hablaríamos con Él? ¿Qué le diríamos? Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Esta pregunta, como la hizo Job, ¿dónde se encuentra Dios para ir a hablar con Él y exponer mi causa? Mira, hermano, Dios, algo quiero decirte, Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. No tienes que buscarlo lejos, Él está muy cerca. Cuando Cristo vino al mundo, nos reveló al Padre. Mira, vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 14, del versículo 4 en adelante. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a salir y que lo siguieran. Entonces le dice uno de sus discípulos, sí, pero nada más dinos, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mira, si tú quieres tener un encuentro con Dios, pues lo único que tienes que hacer es acercarte al Señor Jesús. Él es el que ha venido y revelado al Padre aquí en esta tierra. Si tú quieres encontrarte con
el mismísimo Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios, ¿cómo lo vas a ver? No puedes estar en su presencia. El Señor Jesús es el que vino a revelar al Padre aquí para el ser humano. Si tú quieres acercarte a Dios, ahí está el Señor Jesús. Él ya lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres hablar con Dios? Habla con el Señor Jesús. Habla con el Señor Jesús si estás hablando con el mismo Dios Todopoderoso. Ahora, otra pregunta que Job se hace y que mucha gente se hace: ¿cómo puede justificarse el hombre por sus acciones delante de Dios? Si las hizo bien o las hizo mal, ¿cómo se puede justificar el hombre delante de Dios? ¿Cómo puede el hombre decir que lo que él hizo estuvo bien o que estuvo mal? ¿Quién es el juez que le dice esto? Vamos a ver, el hombre al final podrá justificarse delante de Dios, dirá que fue ignorancia, dirá que las cosas las hizo sin saber. Y si hiciste cosas sabiendo, ¿cómo las puedes remediar? Mira, Dios te da la solución. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús vino a revelarnos al Padre. También Él viene y por medio de la fe nos da la justificación también de todas nuestras acciones, de todos nuestros hechos. La única manera de recibir el perdón de Dios y que Dios te vea como una persona justa es poniendo la fe en Jesús. No hay otra manera. ¿Cómo puedes hablar con Dios? ¿Cómo vas a defender tu causa? El Señor Jesús es el abogado, es nuestro abogado. O sea, cuando tú pones tu confianza en Cristo, Él es tu abogado ahora. Él es el que habla por ti. Él es el que te justifica. Él es el que te defiende. Pero es necesario que tú creas en Él y que le reconozcas como el Hijo de Dios, que le reconozcas que Él te puede perdonar. Si no, no es posible la justificación. Hermano, quiero decirte, este mensaje es para ti, que no conoces a Cristo. Ríndele tu vida, tu voluntad al Señor. ¿Quieres encontrar a Dios? Ten un encuentro con Jesús. ¿Quieres justificarte tus acciones? Mira, no tienes que buscar mucho. A este Jesús que ha revelado a Dios, pídele perdón y Él te va a limpiar y te va a justificar. Él va a ser tu abogado. Una tercera pregunta, una interrogante que el hombre se hace: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Miren, veamos esta pregunta que hace Job en el capítulo 14, versículo 14. Job 14:14. Dice la palabra de Dios: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esa gran pregunta. Si el hombre se acaba su existencia aquí, ¿podrá tener una segunda vuelta o tercera? El hombre ha soñado con eso, en que cada vez que reviva, como purificándose. El hombre no sabe cómo arreglar su vida con Dios. No tiene idea. ¿De qué forma? Porque, siendo honestos, si vemos lo que somos, nos damos cuenta que dentro de nosotros hay muchas pasiones, hay mucho desorden, y no hay manera de arreglarlo. El único que puede hacer eso es Dios. Es el único que puede arreglar tu vida. Es el único que puede arreglar
el interior de tu corazón, porque es ahí donde nace todo el mal. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Ya lo leyeron? Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job dice, termina con este versículo con esa frase que dice, pues todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job no conoció a Cristo. Job no sabía de Cristo. Nosotros ya. Pero él no sabía esto. Por eso dice, para él no tiene esperanza. Él dice, voy a morir y hasta ahí quedó todo. Pero con todo y todo, de todos modos, decido creer en Dios. Y dice, y voy a esperar en Él. Y más adelante encontramos como él dice en el capítulo 19, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. ¿Saben? Él tenía bien esta enseñanza. Yo me he preguntado muchas veces, ¿quién se la enseñó? ¿Quién le enseñó que el único que le podía dar la vida era el Redentor? Se refería a Cristo. Él se refería a Cristo, pero no lo conocía. Él solamente le dice el Redentor, mi Redentor. Pues mira, hermano, tú ya no tienes que estar teniendo una fe como Job. Cristo vino. Ya sabemos quién es el Redentor, quién es Dios, quién es el que te justifica y él te perdona. Es Jesús. No tienes que buscar más. Jesús es la respuesta. ¿Tienes algo que arreglar con Dios? Acércate con Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz por ti, por mí, dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos vida. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8. Dice de esta manera, si en nosotros está el Espíritu de Dios, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Capítulo 8, versículo 11. Entonces, si el Espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos mora en ti, también te levantará a ti, hermano. El destino de los que siguen a Cristo, al Redentor, como le dice Job, es la vida. La vida, no esta vida que se acaba, no esta vida que vienen las enfermedades y le vienen los virus, no, una vida sin tristeza, sin dolor, una vida nueva. Esa es la esperanza del que sigue a Dios, pero necesitas tener un encuentro con Él. Ya te dije quién es el Señor Jesús. ¿Dónde lo buscas? ¿Para qué lo buscas? En el cerro, en el árbol, en la roca, en el cielo, en el aire. No lo busques tan lejos. Él está más cerca de ti de lo que te imaginas. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres tener un encuentro con Él? Solamente tienes que quererlo. Él está esperando que tú hables con Él. Él está ahí cerca de ti, con sus oídos bien atentos, deseando oír tu voz, de la voz de tu corazón, de tu voluntad, diciéndole, Dios, te quiero conocer. Y entonces Él se va a manifestar a tu vida. Necesitas tener a Dios, no afuera, no en una medalla, no en un amuleto. Necesitas tener a Dios en tu corazón. Jesucristo es la respuesta para tus preguntas. Si tienes la incertidumbre, si alguna vez te has preguntado de dónde vengo y a dónde voy, qué va a pasar de mí, me voy a quedar en el polvo. Mira, aquel que está en Cristo no va a quedar en el polvo. Dios te va a levantar de ahí. Pero es necesario creer. También para estar con Dios es necesario estar justificado. Y lo único que nos puede dar eso es el Señor Jesús.
Termino con esto. Jesucristo es la respuesta a estas tres preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo me justifico con Dios? ¿Y cómo puede el hombre volver a tener vida? Una sola palabra, un solo nombre, el Señor Jesucristo es la respuesta. Ahí se responde todo. Hermano, quiero decirte, tú que me escuchas y no has entregado tu vida a Dios, ríndele tu voluntad. Él es la respuesta a tu vida, a tus luchas, a tus temores. Él es la respuesta para tu vida. Ríndele y entonces Él se manifestará a ti. Y como dice la palabra del Señor, vendrá a tu corazón, morará en tu mente, te llenará de vida. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por su gran voluntad de revelarse a nosotros. Pero también, si tú no has rendido tu vida al Señor, quiero invitarte, pídele a Dios perdón por tus pecados. No pienses que Él no te puede perdonar. Él te puede perdonar si tú se lo pides. Él quiere que tú lo hagas. Él puede perdonarte, pero quiere que tú tomes esa iniciativa, que le digas perdón. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que lo hagas. Eso es algo que tú tienes que desear. Desea tener a Dios en tu corazón. Desea hacer su voluntad. Desea con toda el alma que Él te dé la vida. Y Él te la va a dar. ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar gracias a Dios por los que hemos recibido antes a nuestro Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias porque nos sostienes cada día. Gracias por ser la respuesta y por dar tranquilidad a nuestra mente y nuestro corazón. Ahora sabemos quién eres tú y no tenemos que andar recorriendo montañas, buscando maestros, líderes, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias porque hablamos contigo y sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús también, Padre Celestial, quiero pedirte por los que escuchan este mensaje y no te conocen. Toca su mente y su corazón. Líbrales de las ataduras del maligno y que te rindan su vida, que te rindan su corazón, que sepan que tú les amas y que les puedes dar la vida. En esa actitud de oración que tienes, hermano, quiero pedirte que en una actitud humilde, tú que no has conocido a Cristo, que no has conocido a este Señor Dios Todopoderoso, al que te puede dar perdón, al que te puede justificar y al que te puede dar la vida, entrégale hoy tu corazón. Él te está invitando, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dale tu vida al Señor Jesús y la hallarás. Solamente en una actitud humilde le tienes que decir perdón. Si no sabes cómo hacerlo, repite mis palabras. Cierra tus ojos y en una actitud humilde dile: Señor, reconozco que soy pecador. Yo te buscaba por muchos lugares. Te he buscado en las religiones. Te he buscado en creencias. Te he buscado en todas partes, en las filosofías. Pero ya entendí que tú estás más cerca de lo que me imagino. Por eso, Señor, te pido perdón y te pido perdón por todos mis pecados, porque sé que tú estás aquí y me oyes.
te ruego, limpia mi mente y mi corazón. Lléname con tu santo y divino Espíritu y haz de mí tu santa voluntad. Enséñame a andar en tu camino todos los días que me des sobre esta tierra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado sinceramente esta decisión, hermano, bienvenido a la familia de Dios, bienvenida. Tienes ahora a Dios en tu corazón, tienes a Dios en tu vida. Ya no mueres. En Cristo vivimos. Que Dios te bendiga.